Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este video. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Bueno, el motivo de este video es para platicarles otra anécdota que me pasó hace unos 3 años. Pero antes de que comience a comentarles dicha anécdota que me sucedió, quisiera preguntarles a ustedes si han tenido alguna experiencia un tanto extraña o fuera de lo normal cuando van a visitar a sus seres queridos a un cementerio. Se puede decir hasta cierto punto que yo he tenido la suerte hasta ahora de no tener que ir tanto a los cementerios por no tener tantos parientes cercanos que hayan dejado ya este plano existencial, afortunadamente. 2 de mis abuelos fallecieron antes de que yo naciera, pero uno de ellos falleció precisamente hace 3 años a causa de un cáncer. Una cuestión que lo fue acabando durante 2 años. Pero bueno, cuando mi abuelo falleció, mi familia, bueno, mis padres para ser precisa, fueron al funeral. Sin embargo, nosotros, mis hermanos me refiero, y yo, no fuimos al panteón, no fuimos a su entierro. Sin embargo, aquí en México y en otros tantos lugares del mundo, sobre todo lugares en los cuales se profesa la religión católica, se acostumbra a realizar los ritos correspondientes a los 9 o a los 13 días, en los cuales se rezan rosarios para pedir por el descanso eterno de la persona que acababa de fallecer, ¿no? En el caso de mi abuelo fueron 13 días de rezo, y fue así como yo sí me presenté al término de aquellos 13 días de rezo para llevar a cabo y asistir, claro está, sobre todo al levantamiento de cruz de mi abuelo, en el cual pues básicamente se va a depositar la cruz en la tumba y se hacen los arreglos correspondientes, ¿no? Aparte de otros rezos. No estoy tan empapada con ese tema. Sin embargo, tengo que comentarles que a mi abuelo lo enterraron en el pueblo donde nació, creció y desde luego falleció, donde estuvo prácticamente toda su vida, ¿no? Salvo algunos periodos cortos de tiempo. Este pueblo en cuestión se llama, o mejor dicho, este municipio en cuestión, que también el pueblo tiene el mismo nombre, se llama San Francisco Soquiapan. San Francisco Soquiapan pertenece en este caso al municipio de Soquiapan, Puebla. Y allí es mi abuelo. Y recuerdo particularmente que yo nunca había ido pues, a ese panteón. Entonces me comentaron mis tías, me comentaron algunos primos, que por cierto yo no conocía porque, vamos, mucha gente conoce a su familia o en las fiestas grandes o en los funerales. En este caso pues tristemente fue en un funeral, ¿no? Pero me acuerdo que me decían mis tías que mi familia, que muchos, pero muchos miembros de mi familia habían sido enterrados en dicho cementerio. Yo pues he tenido la oportunidad de conocer otros cementerios, sin embargo nunca me había tocado una situación tan curiosa como esta, en la cual, sin exagerar, yo creo que la mitad de las personas que estaban enterrados allí eran o parientes cercanos o parientes lejanos míos, ya que mi mamá pertenece al pueblo que les comenté. Yo me acuerdo que cuando ya íbamos a comenzar el rito funerario, consistente en este caso de ir de casa de mi abuelo al panteón, íbamos a ir de noche. Entonces, más bien íbamos a ir al atardecer, pero ya pues cayendo ya la noche más bien, íbamos con cirios, con veladoras, con velas, íbamos con ramos de flores,
palas, picos, lo que se requería pues para empezar a adecuar la tumba en donde yacía el cuerpo de mi abuelo recién enterrado. Entonces, recuerdo particularmente que una de mis tías me da un ramito y no era de violetas, sino era de varios tipos de hierbas. Recuerdo que entre ellas era hierba santa, albahaca, y digo, lo recuerdo bien por el aroma de ambas, ¿no? Y por la cocina. Y tenía otras tantas hierbas más, como pirul y no sé, otras que la verdad no conozco los nombres, pero que son típicas de la zona. Y yo recuerdo que me da un ramito chiquito y me dice: hija, póntelo en el pantalón. Para eso yo traía un pants y traía una playera, y yo me le quedo viendo así al ramo, porque pues le digo, eran hierbas frescas, y le digo: ¿para qué es, tía? Y me dice: tú póntelo, hija, y no preguntes. Y yo me quedé así de: ¿y esta persona qué le pasa, no? También tengo que decirlo que no era que tuviera una relación muy cercana con mi abuelo, si bien mantenía una relación cordial. Sin embargo, pues iba a presentar mis respetos ante su tumba, a su memoria, pero me llamó mucho la atención que yo vi que esta persona estaba repartiendo varios de aquellos ramitos a algunas personas en particular, en especial a los que éramos más jóvenes, a los que más nos estaban dando esos ramos. Yo tengo que decirlo, la verdad también iba un poco al pendiente de mi mamá, porque bueno, a final de cuentas era su padre. Entonces yo estaba más al pendiente de ella que realmente a seguir al pie de la letra los ritos funerarios que se estaban llevando a cabo, ¿no? Yo estaba más echándole un ojo a ella. Iba, de hecho, tomada del brazo de mi mamá, y del otro lado era donde traía el ramo, ¿no? Para no hacerse las largas de contar, recuerdo que llegamos al panteón, pero para eso, no sé, estoy hablando de unos 50 metros antes de llegar al mismo. Recuerdo que me estaba acomodando el suéter que traía, también el pantalón que traía porque me quedaba un poquito grande, y recuerdo que hago este movimiento, como sacudiendo, ¿saben a qué me refiero? Y seguí caminando. Para ello entramos al panteón y me di cuenta que era un panteón de bajada, estaba muy empinado, y pareciera que las tumbas estaban puestas casi que en escalinata, porque de tan empinado que estaba el terreno, estaba tumbas, una hilera de tumbas, más de bajada, otra hilera de tumbas, y así. Sin embargo, era un panteón muy grande, pero como les digo, las tumbas estaban acomodadas de bajada. Y también hay que decirlo, las personas con más antigüedad o con más edad, o cuyas familias más bien fueran las más antiguas de aquel pueblo, eran los que estaban enterrados hasta la parte de arriba. Recuerdo particularmente que dos de mis primas, una que tenía 13, bueno, que tenía en ese entonces 13 años, ahorita ya debe tener 16, por cierto, saludos, Dulce, y otra prima mucho más chica de unos 8 o 9 años, iban al lado mío. Yo vi que mi mamá estaba arreglando la tumba junto con su hermana, una de mis tías, en este caso mi tía Mariana, y otras dos personas. Vi que estaban arreglando la tumba. Entonces pues yo me quedé de, pues ¿qué hago, no? Y pues hice lo típico, ¿no? Empezar a caminar entre las tumbas. Un poco me ganó el morbo, un poco la curiosidad, y fue así como me di cuenta que más de la mitad de las personas que estaban enterradas allí, en efecto, eran mi familia. Y yo me quedé de, wow, no puede ser que caminaba por aquí un tío, caminaba por acá otro tío, y más tíos, y más primos, y así, ¿no? Debo de decir que ese día estaba particularmente descansada, estaba particularmente tranquila. Iban a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la anécdota que les estoy contando? Pues tiene muchísimo que ver.
Les estaré diciendo que la distancia que había de la casa de mi abuelo al panteón, el recorrido era exageradamente de 1,5 kilómetros. Y yo la verdad estoy acostumbrada a caminar mucho, a correr y practico actividad física prácticamente a diario, entonces, aunque se escuche un poco redundante, me disculpo. Entonces, no era problema para mí en ese momento caminar 1,5 kilómetros, si bien en ese entonces no practicaba una actividad física intensa como la que hago ahora, pero sí salía a caminar o a correr a largas distancias. Entonces, como les digo, 1,5 kilómetros no me iba a agotar. Y les digo, yo seguía caminando, subiendo y bajando entre los pasillos, se puede decir. Ay, me disculpo. Entre los pasillos de las tumbas. Iba con mis primas, ellas me iban diciendo, no, pues fíjate que, y les sigo pegando al micrófono, me decían, fíjate que ella, o que él, o que fulano, o que sutano, o que merengano, o como se diga, es tío nuestro, él fue mi padrino, él fue que aquel, bla bla bla, y yo no, pues está bien, ¿no? Una vez que terminaron de arreglar la tumba en la noche para prepararla para el día siguiente, yo me quedé unos momentos más viendo la tumba de mi abuelo, pensando en muchas cosas que me hubiera gustado hacer y decirle. Y bueno, no era una sensación de arrepentimiento ni nada por el estilo. Sin embargo, pues uno muchas veces se queda con las ganas de decirle algo a nuestros seres queridos, ¿no? En fin, nosotros fuimos de allí a casa, pues a la casa de regreso, no sin antes pasar con los padrinos de la cruz de mi abuelo. Habremos estado unos 30 o 40 minutos a lo sumo allí. Nos ofrecieron café, pan, y de hecho estuve sentada, tampoco hice gran esfuerzo. Regresamos caminando, todo tranquilo. Y de repente cuando llegamos allí a la casa, estaban preparando, en este caso, la viuda de mi abuelo, la madrastra de mi mamá, y sus hijas, o sea, las hermanastras de mi mamá, estaban preparando de comer junto con otras tías mías. Estaban haciendo, para hacer precisa, tortillas a mano, mole, una cosa muy típica. Sin embargo, cuando llegué a la casa de mi abuelo, de repente me vino un bajón de energía, pero intenso, como si me hubiera ido literalmente a correr una maratón. Y miren que yo he corrido distancias similares a las de un medio maratón. Nunca he corrido un maratón y eso es un objetivo que tengo, pero he corrido distancias equivalentes a medios maratones, y ni así me he sentido tan agotada como me llegué a sentir en ese momento. Recuerdo que apenas pisé la casa de mi abuelo, era como si alguien me hubiera quitado literalmente las pilas de la espalda. Sentí mis niveles de energía bajísimos como nunca los había llegado a sentir, y literalmente sentía como si alguien me estuviera abrazando desde atrás, como si me estuvieran haciendo una llave, como esas de lucha, ¿no? Que te alzan así. Un abrazo de oso, diría yo, pero a la mala. Recuerdo particularmente que me fui al cuarto donde de hecho era el dormitorio de mi abuelo. Él no falleció allí, falleció en otro lado de la misma casa. Mi abuelo tenía una casa grande. Pero yo me fui a descansar a lo que era su cuarto, porque me sentía sumamente agotada. Y tanto fue así que mi mamá me estuvo buscando con varios de mis tíos y no me veía. De hecho, curiosamente mi mamá entró al cuarto de mi abuelo, yo estaba de frente, la saludé, le dije hola, y ella no me vio. Fue una cosa muy, muy curiosa, muy extraña. En fin, yo recuerdo que en ese momento, de tan baja de energía que me sentía, que mejor dije, me voy a tomar una siesta, voy a tratar de dormir un poco. Digo, no hice gran cosa, pero por alguna razón me siento cansada. Entonces, al
al poco rato de eso, a los 15 o 20 minutos que mamá había entrado al cuarto, entra otra de mis tías y le avisa a mi mamá: aquí está tu hija en el cuarto de tu papá. Y mamá pues ya entra corriendo a verme. Y le digo: pues ¿a dónde voy a ir? Y mamá estaba preocupada porque pues como yo no conozco mucho, como no sé andar mucho en el pueblo que les he referido anteriormente, pues mamá pensó que yo me había salido de paseo o algo así, pero pues ya eran casi las 10 de la noche en ese momento como para estar pensando en irme, ¿no? Ellos estaban terminando de darles de cenar a toda la demás gente que había ido al rosario de la noche y todo eso, al último rosario. Sin embargo, yo no podía, de hecho ni siquiera me podía mantener en pie. En fin, yo no califico de paranormal esta anécdota, sin embargo me llamó mucho la atención que me pasara una situación tan curiosa. Como les digo, he visitado algunos panteones, 2 veces he subido exploraciones urbanas a este canal y nunca me había pasado una situación, de hecho nunca me volvió a pasar hasta este momento una situación tan curiosa como esa. Y como en este espacio me gusta contarles, o en este blog mejor dicho, me gusta contarles experiencias un tanto bizarras que me han pasado, por eso dije, ¿por qué no? Voy a comentarles esto. Ahora bien, me gustaría saber si ustedes han tenido situaciones similares a la mía o más fuertes. Y si es así, y si ustedes gustan compartirme estas experiencias, para ello les dejo la caja de comentarios de este video. Y si este video les ha gustado, por favor denle like y compartan. También síganme en mis redes sociales, las cuales van a aparecer en estos momentos en pantalla, y también las voy a dejar en la caja de descripción de este video, y también van a aparecer en el banner de mi canal. Suscríbanse, por cierto, a este canal y activen la campana para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido, y les agradezco muchísimo de corazón que hayan llegado hasta este punto, deseándoles que tengan ustedes muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.